Hola a todos, soy Fran Sánchez Ocaña de agentesdehacienda.com y en esta ocasión con este vídeo lo que pretendemos es inaugurar una nueva serie de contenidos, de vídeos relacionados con supuestos prácticos, pues eso, que vayan un poquito más allá de nivel avanzado, que nos saquen a todos de nuestra zona de confort, que planteen cuestiones que muchas veces van a tener un poquito de trampa, van a tener un poquito de picante, que nos van a llevar o que nos pueden llevar a equívocos, que nos van a exigir, pues eso, una interpretación a lo mejor un poquito más profunda, ya no solo de la normativa tributaria, sino del mismo supuesto y de la misma pregunta, tal como nos la hacen, tal como nos la plantean. Supuestos y preguntas muchas veces abiertos, sujetos a interpretación, que nos van a exigir también un poquito o un punto más a la hora de abordarlas, de responderlas, de justificarlas, toda vez que debemos tener en cuenta que por muy compleja que sea la pregunta que nos hacen, al final tenemos entre 4 y 5 preguntas para responderla en el examen y que tampoco nos podemos extender mucho más allá. Entonces, bueno, pues con todo eso en mente, pues este tipo de supuestos pretenden, pues eso, servirnos pues de ayuda, servirnos de ejercicio práctico para ir afinando, ya no solo en la comprensión de la norma en determinados aspectos concretos de la misma, sino también en ir afinando de cara a cómo trasladamos el conocimiento que ya tenemos acumulado o que vamos a acumular, pues en soluciones o en respuestas, respuestas que sean ágiles, que sean concretas, que sean dentro de lo posible, pues lo más atinadas posible, ¿no? Y a eso vamos. Por cierto, os voy a dejar a aquellos que estéis interesados en resolver por vuestra cuenta el supuesto, os he dejado en la descripción del vídeo, os he dejado un PDF para que os lo podáis descargar, lo podáis imprimir, lo podáis revisar, estudiar, analizar, podáis responderlo por vuestra cuenta antes de coger y ver, bueno, el tipo de respuesta que hemos planteado aquí. Espero que en muchos casos pues exista coincidencia en el planteamiento. En otros casos no pasa absolutamente nada, no pasa nada porque la respuesta pues no coincida con lo que yo os estoy planteando. En esos casos valorad la argumentación. Tan importante como la respuesta es la justificación que se da de la misma. Comparad el sentido de la respuesta, pero también comparadla tened en cuenta, digamos, el tipo de justificación que hay detrás de la contestación que se da en cada caso. Y por lo demás, también deciros que aunque el supuesto, en mi opinión, son supuestos, o los supuestos que se plantean son supuestos de nivel avanzado, eso no quiere decir que tengas que tener un grandísimo nivel para ejercitarte y empezar a trabajar con este tipo de supuestos. Aquellos que tengáis un nivel avanzado, que llevéis ya varios meses trabajando en la oposición, evidentemente son cuestiones que deberíais poder responder por vuestra cuenta sin ningún tipo de material de soporte. Aquellos que os estéis iniciando, que llevéis poquitas semanas, poquitos meses en la oposición, bueno, puede ser interesante que os intentéis resolver incluso haciendo uso de material de soporte, ¿por qué no? Lo importante, en mi opinión, es que os pongáis a resolver supuestos lo antes posible, aunque solo sea como un ejercicio para consolidar aquellos conocimientos que progresivamente vais consiguiendo a través del estudio. Ya está. No me dejo de rollos y vamos a por el tema, vamos a por el supuesto. Vale, dice así, ahí lo tenemos. El 1 de agosto de 2023, 2 técnicos y un informático de la agencia tributaria se personan en el vestíbulo de uno de los laboratorios de la farmacéutica Jarabes Ricos S.A. Dicho laboratorio está situado en Badalona, provincia de Barcelona. Se identifican en la recepción como personal de la agencia tributaria y solicitan hablar con algún representante legal de la compañía para comunicarle el inicio de las actuaciones inspectoras. La persona en la recepción le responde que no tiene conocimiento de qué persona puede ostentar tal condición, la de representante de la compañía, por lo que los técnicos de la agencia tributaria solicitan hablar con el responsable del laboratorio. Finalmente les acaba atendiendo don Alfredo Matías, que, aunque no ostenta cargo directivo alguno, se encarga de la logística del laboratorio y es el máximo responsable de las instalaciones. Los técnicos
hacen entrega a don Alfredo de una comunicación en la que se le informa del inicio de un procedimiento inspector para comprobar el impuesto sobre sociedades de Jarabes Ricos S.A. en relación con los ejercicios 18, 19 y 20. Asimismo, le hacen entrega de un listado de los trabajadores con los que quieren entrevistarse y le informan que pretenden tomar muestras, sacar fotos y acceder a la sala de archivos donde se encuentran los sistemas informáticos de gestión del laboratorio. La inspección pretende comprobar las entradas y salidas de mercancías en los periodos objeto de comprobación, así como comprobar la identidad de los proveedores y los destinatarios del producto acabado. A tal efecto, facilitan a don Alfredo el acuerdo de entrada firmado por el director de la Dependencia Regional de la Inspección de Cataluña, o de Inspección de Cataluña. Después de realizar una llamada a la sede central de Jarabes Ricos S.A. y hablar con el asesor legal de la compañía, don Alfredo informa a los actuarios que no les puede facilitar la entrada a las instalaciones porque no le han hecho presentación de la oportuna autorización judicial. Los actuarios le informan que el acuerdo de entrada es documento suficiente para proceder con las actuaciones inspectoras, pero don Alfredo insiste en su negativa, no les deja entrar. Además, les dice que lo que solicitan no tiene sentido alguno porque no se trata de información con trascendencia tributaria y además uno de los ejercicios a comprobar, el del año 18, está prescrito. Bueno, este es el supuesto, ya sabéis, debemos acostumbrarnos a supuestos, pues bueno, a veces demasiado largos, ¿no? Como es el caso, es un supuesto bastante extenso. A partir de aquí nos plantean, en este caso, nos van a plantear 3 preguntas. Recordad que con el nuevo formato del examen turno libre, estoy pensando, pues es muy probable que de los 10 supuestos prácticos que se plantean, pues estén divididos en 3 preguntas cada uno de ellos. Vamos a verlo. Primera pregunta. Teniendo en cuenta que el periodo impositivo de Jarabes Ricos S.A. coincide con el año natural, ¿tiene razón don Alfredo al afirmar que el ejercicio 2008 está prescrito? Es una primera pregunta que nos hacen. Y ya vemos, ya atisbamos una primera trampa, si queréis, a nivel de supuesto. Empezamos pensando que es un supuesto de inspección tributaria y resulta que no va de inspección propiamente dicho, sino que va de otra cosa. Segunda pregunta. ¿Puede oponerse don Alfredo al inicio de las actuaciones inspectoras teniendo en cuenta los datos descritos en el enunciado? ¿Puede? En realidad es una pregunta bastante concreta, pero como veremos después, pues bueno, pues tiene su picante y tiene su trampa. Y finalmente, la última pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones de la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones durante la tramitación del procedimiento inspector? Mirad, cuando hablamos de supuestos de nivel avanzado, con ese punto de dificultad añadida que nos saque de nuestra zona de confort que os comentaba al principio del vídeo, bueno, pues estamos hablando de este tipo de preguntas. En este caso concreto, las 2 primeras preguntas que hay aquí planteadas, yo diría que parte de la dificultad de la pregunta y de enfocarla bien está relacionada con entender muy bien exactamente en realidad qué es lo que nos están preguntando. Lo veréis después cuando analicemos las respuestas o la propuesta de respuesta que yo os voy a plantear y que os voy a proponer. Entender bien la pregunta. Aquellos que tengáis el libro sobre técnicas de expresión escrita, recordad lo que pone en el primer capítulo, es decir, para contestar adecuadamente, para expresarse bien, para dar una buena respuesta, una buena contestación a la pregunta que nos están formulando, debemos entender muy bien qué es lo que nos están preguntando. En las 2 primeras preguntas, parte del truco está ahí. Y eso pasa en los exámenes oficiales. Esto es un supuesto práctico completamente inventado, no está referenciado a ningún supuesto previo, pero os aseguro que en los exámenes oficiales hay muchísimas preguntas en las que se esconden este tipo de, no voy a decir artimañas, pero este tipo de dificultades añadidas. Preguntas con dobles sentidos, preguntas que van, tal como están formuladas, van mucho más allá de una interpretación superficial, no solo de la norma, sino también de la pregunta en cuestión. Y después, la dificultad de la tercera pregunta, ¿dónde radica? Pues radica en el hecho de que no tenemos un único artículo, un único precepto en la normativa tributaria que nos diga
bueno, cuáles son las obligaciones o cuáles son de la administración tributaria en el desempeño, pues eso, en este caso, de las funciones o de sus funciones dentro de lo que es el procedimiento inspector. Entonces debemos hacer memoria, debemos recabar todo lo que conozcamos al respecto y debemos poder volcarlo en una respuesta que esté bien estructurada, que tenga sentido y, lo más importante, que responda a la pregunta que nos están haciendo. Y fundamentalmente es esto. Muy bien, aquellos que os veáis con ánimo de responder a las cuestiones, al supuesto y a las cuestiones planteadas por vuestra cuenta, pues sería el momento de pausar el vídeo. Ya que habéis visto, los que habéis visto conmigo, habéis leído conmigo el enunciado, yo os diría 4-5 minutos como mucho por respuesta, no más, es el tiempo que tenemos disponible en el examen, y a partir de aquí, pues cogemos y revisamos la respuesta. Muy bien, pues vamos a ello. Seguimos. Muy bien, primera pregunta. Hemos dicho, teniendo en cuenta que el periodo impositivo de Jarabes Ricos S.A. coincide con el año natural, ¿tiene razón don Alfredo al afirmar que el ejercicio 2018 está prescrito? ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que los ejercicios no prescriben. Lo que prescriben son los derechos y, en su caso, las obligaciones, pero no los ejercicios. Fijaros que si os vais, por ejemplo, al artículo 66 o al artículo 66 bis de la Ley General Tributaria, ¿ahí qué aparece? Ahí aparecen, digamos, tipificados los diferentes supuestos de prescripción de una serie de derechos: a determinar la deuda tributaria, a exigir el pago, en el caso de derechos de la administración tributaria, el derecho a obtener y solicitar devoluciones, en el caso de los derechos del obligado tributario. Si nos vamos, por ejemplo, al 189 de la Ley General Tributaria, se habla de prescripción. ¿De prescripción de qué? De la responsabilidad tributaria. Si te vas al 190 de la Ley General Tributaria, te vas a la prescripción del derecho que tiene la administración tributaria de imponer sanciones. Estamos hablando de eso. Lo que prescribe no es un ejercicio. Lo que prescribe son una serie de derechos, una serie de obligaciones y, si me apuráis, incluso la responsabilidad tributaria. Pero visto en esos términos, la primera respuesta debería ser no. Es decir, no tiene don Alfredo al afirmar que el ejercicio 2008 está prescrito. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. Pero es evidente, y de hecho lo podemos poner así, pero es evidente que no nos podemos quedar en esto. Esta no es la respuesta que nos están exigiendo aquí. Esta persona en concreto está hablando de un ejercicio en particular del año 2018, del ejercicio 2018. Muy bien, si nosotros nos vamos al 66.a de la Ley General Tributaria y hacemos números y esto, digamos, lo combinamos con lo que se dice en el artículo 67 y 68 de la Ley General Tributaria, es verdad que podremos llegar a la conclusión de que lo que ha prescrito aquí, o de lo que podría haber prescrito aquí, es el derecho de la administración tributaria a determinar la deuda tributaria correspondiente a este ejercicio. Cuidado, si no se ha producido ninguna de las causas de interrupción del cómputo del plazo de prescripción previstos en el artículo 68 de la Ley General Tributaria. Y así es como lo debemos plantear, y así es como lo debemos responder. Es decir, en primer momento, pues no, esta persona no tiene razón, salvo que debemos tener en cuenta que precisamente para ese ejercicio en particular sí que ha habido una prescripción, sí que ha habido un derecho que ha prescrito, siempre y cuando, evidentemente, pues se produzca esto último que os he dicho, que no se haya dado ningún supuesto de interrupción del cómputo del plazo de prescripción. Y ahora vamos a incrementar el nivel de nuestra respuesta en función de lo que nos están pidiendo y de lo que estábamos diciendo. Estamos diciendo que no solo los ejercicios no prescriben, sino que lo que prescriben son determinados derechos. Hemos hablado del artículo 66, concretamente del 66.a, digamos, y hemos hablado de la prescripción del derecho de la obligación de la administración tributaria a determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación. Muy bien,
Pero ese no es el único derecho que tiene la Administración tributaria. Nosotros sabemos, por el artículo 115 de la Ley General Tributaria, que la Administración tiene una serie de potestades relacionadas con la comprobación y la investigación de las obligaciones tributarias. Pues bien, ese derecho, tal como dice el artículo 66 bis de la Ley General Tributaria, no se encuentra afectado, ese derecho no se ve afectado por las prescripciones previstas en el artículo 66 de la Ley General Tributaria. Dicho de otra manera, ha prescrito el derecho de la Ley General, el derecho de la Administración Tributaria a determinar la deuda, pero no ha prescrito el derecho de la Administración Tributaria a comprobar, a investigar todo lo relacionado con ese ejercicio. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que nos dice el artículo 115 de la Ley General Tributaria, según el cual, digamos, la Administración Tributaria estará legitimada para comprobar e investigar ejercicios en los que se haya producido la prescripción del derecho a determinar la deuda, siempre y cuando esas comprobaciones y esas investigaciones sean necesarias para determinar la deuda tributaria de ejercicios no prescritos, como podría ser el caso, por ejemplo, de la comprobación, no sé, de créditos tributarios, de bases negativas compensadas, de este tipo de supuestos en los que lo que sucede en un determinado ejercicio tiene efectos en otro ejercicio. Y bueno, y un poquito la respuesta debe ir por ahí. Nosotros, con los datos que tenemos en el enunciado, la respuesta que debemos dar es precisamente esta. La persona no tiene razón para decir lo que ha dicho, porque en sí mismo un ejercicio no prescribe. Ciertamente ha habido un derecho, el 66.a, el de determinar la deuda tributaria mediante la correspondiente liquidación, que sí que ha prescrito, pero en ningún caso ha prescrito el derecho de la Administración Tributaria a comprobar e investigar este ejercicio, toda vez que puede tener incidencia en ejercicios no prescritos, de acuerdo con el 66 bis y el 115. Esa es nuestra respuesta. Y personalmente considero pues que no es lo que tenéis aquí, que no es una respuesta trivial. Si nosotros nos quedamos con que, bueno, ejercicio 18, puedo presentar la declaración hasta el 25 de julio del 19, entonces como el inicio del procedimiento inspector se produce el 1 de agosto del 23, pues resulta, digamos, que ya se ha producido la prescripción. Bueno, pues no es el caso. No es el caso por lo que hemos comentado. Es decir, no se afina más. Es decir, tal como nos han hecho la pregunta, no nos han preguntado si ha prescrito el derecho de la Administración Tributaria a determinar la deuda tributaria. No. Nos han preguntado en general si podemos decir que ha prescrito ese ejercicio. Pues bien, en términos generales no podemos afirmar tal cosa. Y quien lo diga, como en este caso don Alfredo, pues no está en lo cierto. Y esa es la respuesta, digamos, que debemos dar en este caso. Por cierto, lo que os digo siempre, el 70% de los que estáis viendo este vídeo no estáis suscritos al canal. Suscribirse al canal es gratuito y te permite estar al día de cualquier novedad que vayamos introduciendo, que vayamos publicando en el mismo. Además, también os invito a que si os gusta el contenido que estamos dando y que estamos desarrollando, pues le dais a like. Y si no os gusta el contenido por la razón que sea, recordad, siempre tenéis la sección de comentarios o nos podéis mandar un mensaje a través de la página de contacto de nuestra web para decirnos el tipo de contenidos que os gustaría que desarrolláramos. Y seguimos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Puede oponerse don Alfredo al inicio de las actuaciones inspectoras teniendo en cuenta los datos descritos en el enunciado? ¿Puede? Fijaros que es un tipo de pregunta muy concreta. ¿Puede? ¿Sí o no? ¿Por dónde pensáis que pueden ir los tiros? Una pregunta muy trampa, muy puñetera. Porque incluso yo creo que en este caso concreto, aquellos que estéis empezando o que llevéis poquito tiempo estudiando la normativa tributaria, el derecho tributario y concretamente la ley general tributaria y que no hayáis profundizado más, es probable que acertéis. Y en cambio, aquellos que ya habéis profundizado un poquito más, que habéis entrado en el reglamento y que habéis entrado en la sentencia del Tribunal Constitucional que aquí aplica, es probable que entréis en fallo y que falléis, digamos, la cuestión tal como yo la veo. Y me explico. Claro,
Llegan los técnicos con el informático, los técnicos, los empleados de la administración tributaria, de la agencia tributaria, se personan, inician el procedimiento inspector mediante personación, cosa que está perfectamente tipificada en el 177.2 del REGAT, de manera que aquí no hay ningún tipo de problema. Intentan hablar con la persona adecuada, con el representante legal de la compañía, no pueden, y entonces, bueno, se hace cargo, digamos, de la interlocución la persona responsable de la instalación, en este caso el responsable del laboratorio, lo cual es perfectamente válido, así está previsto, por ejemplo, en el 142, en el 177, también en el 172 del REGAT, es decir, que bien, hasta aquí no hay ningún tipo de problema. Y entonces informan de que quieren realizar una serie de actuaciones. Quieren hablar con el personal, con determinadas personas de la compañía, con determinados empleados, lo cual quieren sacar fotos, quieren tomar muestras. Todo esto está previsto como tal en el artículo 174 del REGAT. De manera que desde ese punto de vista, lo que está planteando, en este caso, digamos, el órgano de inspección, los actuarios, es perfectamente válido, es perfectamente legítimo, está recogido por la normativa tributaria y no hay motivo de oposición. De hecho, digamos, hasta aquí, digamos, hay poco tema, hay poca discusión. ¿Dónde empiezan los problemas? Los problemas empiezan cuando plantean que quieren acceder a la sala de archivos porque quieren acceder a los sistemas de control. A los sistemas de control de la compañía, los sistemas de control, los sistemas de gestión, y quieren acceder a un tipo de información, si queremos, sensible. Y aquí es donde debemos ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 142 de la Ley General Tributaria? Nos habla de las facultades de entrada y nos dice que los órganos de inspección podrán entrar, entre otros, bueno, pues podrán entrar pues en aquellos lugares, tendrán facultades de entrada en aquellos lugares en los que existan bienes, elementos sujetos a imposición, se estén desarrollando actividades económicas susceptibles de ser objeto también de tributación, allí donde se estén haciendo hechos imponibles o supuestos de hechos de la obligación tributaria, o allí donde existan pruebas de su realización. Todo eso nos lo dice el 142 de la Ley General Tributaria. Perfecto, sería el caso. Pero ¿qué es lo que nos dice también la Ley General Tributaria? Que tiene que mediar consentimiento del obligado tributario para poder acceder a los lugares en los que hemos comentado. Aquí ya no media consentimiento. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere el acuerdo de entrada. Pero el acuerdo de entrada nos dice el 142 que será documento suficiente, que es lo que es la autorización administrativa, siempre y cuando no debamos acceder al domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario. En ese caso, se requerirá autorización judicial. ¿Qué es lo que les está diciendo en este caso? Esta persona, don Alfredo, les está diciendo: no os dejo entrar porque no traéis autorización judicial. En el enunciado no lo mencionan, pero lo que nos están diciendo es que esta persona se está negando, está exigiendo la autorización judicial después de haber hablado con su asesor legal. ¿Por qué? Porque entiende que los órganos de inspección pretenden tener acceso ¿a qué? Al domicilio constitucionalmente protegido, en este caso de la compañía, de la sociedad. Y entonces, y aquí es donde radica parte del meollo de la cuestión, entonces tenemos que irnos a la sentencia 69/1999 del Tribunal Constitucional, donde se define qué es lo que se entiende por domicilio constitucionalmente protegido en el caso de las personas jurídicas y en particular de las sociedades. ¿Y qué es lo que nos dice esta sentencia? Esta sentencia habla del espacio, del ámbito de protección constitucional, en el caso de personas jurídicas. La primera reflexión que se hace en esa sentencia, que evidentemente os recomiendo que os miréis, es que se trata de un espacio o de un ámbito de protección limitado, restringido. Es decir, mientras que en el caso de las personas físicas podríamos decir que es más evidente, que es el domicilio, allí donde la persona, digamos, hace uso de
de su privacidad más absoluta, digamos, de su intimidad tanto personal como familiar, que así lo dice la sentencia. En el caso, digamos, de lo que son las personas jurídicas, se habla de un espacio ya muchísimo más reducido, muchísimo más limitado. ¿Limitado a qué? Un espacio limitado a aquel, digamos, que resulte indispensable para que la compañía pueda desarrollar su función, digamos, empresarial, económica, la que sea. Ahora bien, digamos, limitándola todavía más, ¿de qué nos habla? Nos habla del centro de dirección, entendido, digamos, ese espacio indispensable para el desarrollo de la actividad de la compañía, de la sociedad, de la persona jurídica, nos habla del centro de dirección y nos habla también, digamos, de los lugares en los que se custodie la documentación que deba quedar, digamos, a la salvaguarda, digamos, o que deba quedar, digamos, reservada al conocimiento de terceros. Eso es lo que nos dice la sentencia. Y desde este punto de vista, digamos, fijaros cómo lo que es el concepto, el ámbito de protección constitucional queda muy, muy limitado. Ahora bien, este ámbito tan limitado no se limita solo a la sociedad, y esto lo dice explícitamente lo que es la sentencia, se limita a la sociedad, pero se extiende también a los establecimientos dependientes de dicha sociedad, como por ejemplo, en este caso concreto, un laboratorio. Entonces, teniendo en cuenta que aquí, digamos, los órganos de inspección pretenden acceder al lugar en el que se custodian documentos que pueden o deberían quedar reservados del conocimiento de terceros, podríamos entender que estamos ante unos de esos supuestos en los que lo que se está planteando es el acceso, la entrada al domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, en este caso una sociedad mercantil. Y desde ese punto de vista, esta persona, don Alfredo, tendría todo el derecho del mundo a negar la entrada a los órganos de inspección a ese lugar constitucionalmente protegido de no mediar una autorización judicial. Y con eso tendríamos, yo creo, en mi opinión, parte de la pregunta respondida. Y aquí es donde existe la trampa. Por eso os decía, digamos, que un conocimiento muy profundo, digamos, de la normativa tributaria, pero una lectura sesgada de la pregunta nos pueden inducir a error. Hasta aquí, ya digo, estoy convencido que muchos habéis llegado hasta aquí, hasta esta reflexión. Pero fijaros en la pregunta. ¿Qué nos están preguntando? No nos están preguntando si don Alfredo se puede negar a que estas personas, a que estos funcionarios públicos accedan a los archivos. No están preguntando eso. Nos están preguntando si se puede negar, si se puede oponer al inicio de las actuaciones inspectoras. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque parte de esas actuaciones inspectoras se van a producir en lugares que no van a tener la consideración de estar constitucionalmente protegidos. De manera que aunque esta persona, don Alfredo, se pueda negar a que los órganos de inspección accedan a los archivos, desde luego no se pueden negar a que hagan las entrevistas que tengan que hacer, que puedan tomar las fotografías que tengan que tomar, que puedan tomar las muestras, que puedan aquello que la normativa tributaria sí que permite realizar fuera del ámbito constitucionalmente protegido en los lugares que no tengan la consideración de domicilio constitucionalmente protegido. De manera que la respuesta es la que os he comentado, es decir, efectivamente está el tema constitucional, está el tema de la limitación, en este caso de accesos a determinados lugares, pero más allá de eso, don Alfredo sí que puede oponerse, tal como pone aquí, a la entrada de los técnicos a la sala de archivos, pero lo que no puede hacer es oponerse al inicio de las actuaciones inspectoras que no tengan lugar en dicho espacio. Entonces, fijaros que es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque parece que el enunciado y la pregunta te llevan por un sitio y efectivamente te llevan por ahí, te llevan a una reflexión en relación, digamos, a lo que se considera domicilio constitucionalmente protegido de una sociedad mercantil, en este caso una persona jurídica, pero finalmente la respuesta que tenemos que dar es la respuesta a la pregunta que nos están haciendo, no a otra. No nos han preguntado si don Alfredo podía negarse
a que los órganos de inspección entraran en el archivo? Esa no es la pregunta es otra. Y debemos ser muy finos a la hora de leer para después poder contestar adecuadamente. Y ya está, no tiene más. Es decir, hemos dicho que es un supuesto, en mi opinión, nivel avanzado, pero no es un supuesto imposible en ningún caso. Y finalmente, esta sí que es un poquito más sencillita, y aquí sí que voy a acabar un poquito más rápido. Nos preguntan cuáles son las obligaciones de la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones durante la tramitación del procedimiento inspector. A nivel general, os voy a hacer una reflexión muy general y luego vamos a entrar en las particularidades. Muy rápidamente, a nivel general, ¿qué nos dice el artículo 30.2 de la Ley General Tributaria? Pues que la Administración Tributaria está sujeta a la obligación de ¿qué? Está sujeta a la obligación de ceñirse a lo que dice la propia Ley General Tributaria y el ordenamiento jurídico en el desarrollo de los procedimientos tributarios. Esa es una primera obligación. Es decir, que se tiene que sujetar a lo que dice la Ley General Tributaria, en este caso concreto, pues en el artículo 141 y siguientes en relación con el procedimiento inspector. Eso es lo que nos está diciendo, fundamentalmente ahí. Luego, el artículo 99.1 de la Ley General Tributaria, ¿qué nos dice? Pues nos dice que la Administración Tributaria debe facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones de los obligados tributarios. ¿En dónde? Recordad que el artículo 99 de la Ley General Tributaria es un artículo que lo que nos habla es, digamos, dentro de lo que es las normas comunes de los procedimientos, pues nos habla de los procedimientos y actuaciones, digamos, tributarias. Entonces, es un artículo también importante que evidentemente tiene su aplicación también en el procedimiento inspector, que por otro lado es un procedimiento de aplicación de los tributos. Entonces, ya digo, el artículo 99.1, artículo 99, en la medida en que nos habla de la tramitación de este tipo de procedimientos, pues también resulta de aplicación. Con esto en mente, ahora ya sí nos vamos a las particularidades, digamos, del procedimiento en sí. ¿Qué nos dice el artículo 147 de la Ley General Tributaria? Pues nos dice que al inicio de las actuaciones, pues la Administración está obligada, los órganos de inspección están obligados a informar al obligado tributario ¿de qué? Pues del alcance y la naturaleza de las actuaciones inspectoras. Es decir, eso es algo que tiene que ser informado, así de como de la manera, la forma de cumplir con sus obligaciones tributarias. El artículo 180.5 del REGAT va más allá y que lo que nos dice es que en el curso de las actuaciones, el desarrollo de las actuaciones inspectoras se tiene que realizar de manera que perturbe lo menos posible, digamos, lo que es la actividad ordinaria, digamos, ya sea profesional, la actividad económica del propio obligado tributario. Y eso nos lleva, si queréis, al artículo 3 de la Ley General Tributaria, en la que se habla de los principios. Recordad, uno de los principios, o dentro de los principios de aplicación de los tributos, teníamos el principio de eficacia, de proporcionalidad y también de limitación de los costes indirectos del cumplimiento de las normas tributarias. Y dentro de estos costes indirectos, si queréis, pues tenemos, por ejemplo, dentro del artículo 29 de la Ley General Tributaria, donde se nos habla de las obligaciones formales, una de las obligaciones que tienen los obligados tributarios es el de facilitar la inspección, digamos, realizada por los órganos de inspección. Y finalmente, después de todo esto, ya digo, es decir, todo esto son obligaciones que tiene la Administración Tributaria en el curso del procedimiento inspector. Hay uno que también es de carácter transversal, que es el recogido en el artículo 95.1 de la Ley General Tributaria. Recordad, digamos, estamos hablando de que los órganos de inspección aquí pues van a tratar con información sensible, información de carácter reservado. Entonces, este tipo de información, la obligación que tiene, digamos, la Administración Tributaria tiene la obligación de utilizarla solo, única y exclusivamente en la aplicación de los tributos y de respetar el carácter reservado de esta información.
Y esta es una obligación que no solo afecta a la administración tributaria en sí, sino que precisamente porque así está establecido y previsto en el artículo 60 del REGAT, también se extiende a los funcionarios al servicio de la administración tributaria. Y un poquito, pues todo este conjunto de reflexiones es lo que debemos responder aquí de la manera más rápida, fácil, directa posible, porque es a lo que nos están preguntando. Y aquí la dificultad de la pregunta, en mi opinión, pues es la que os he comentado antes, radica en el hecho de que tenemos que hacer uso, digamos, de diferentes preceptos en la Ley General Tributaria, incluso en alguno de los reglamentos, y debemos hacer memoria, en algunos casos de artículos que, por ser muchas veces excesivamente teóricos, si queréis, pues cuando preparamos el segundo ejercicio nos los olvidamos y luego nos pillan. Entonces parte de la dificultad también está ahí. Aquí tenéis un poquito la respuesta y bueno, no sé, tampoco me quiero extender mucho más allá. Bueno, y un poquito este ha sido el primer supuesto práctico avanzado que hemos realizado de esta serie. Espero que os guste y espero pues durante las próximas semanas, de aquí a los exámenes, pues ir avanzando, ir desarrollando más material de este tipo, ir compartiendo con vosotros pues algunos de estos supuestos que por otro lado pues, tenéis recogidos en nuestras publicaciones. Y ya está, eso es todo por hoy. Seguimos en contacto. ¡Chao!